Qué año tan movidito, caray. Es 2023, apenas es 11 de enero del 2023 y ya hemos tenido cambios en la Corte, el asunto con Ovidio Guzmán, el tema también, por supuesto, de la cumbre de los líderes de América del Norte, de Joe Biden, de Justin Trudeau y de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenidos a Contracara. Yo me llamo Luis Cárdenas y bueno, pues hoy vamos a platicar justamente sobre esta cumbre, sobre esta relación que tenemos entre nuestros principales socios comerciales, sobre la posibilidad o no de integrarnos y convertirnos en una especie de Unión Europea, en una potencia económica que haga un bloque de contención y de oposición radical a China. Vamos a platicar de todo eso y de mucho más. Vea usted primero cómo fue que llegó hace unos días, el pasado domingo, Joe Biden a nuestro país. Bonita recepción y además se rompió un poco el protocolo porque Biden invitó a López Obrador a subir a este famoso vehículo denominado La Bestia. Ahí estuvieron haciendo del Felipe Ángeles al Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, pues poquito más de una hora 7 minutos, de acuerdo a lo que reportó la prensa mexicana y la prensa estadounidense. Vamos a platicar de lo que representa Biden en México y más adelante hablamos también de lo que representa Trudeau en México, que el día de hoy ha regresado ya a su país, al Canadá. Y le aprecio mucho que me haya tomado esta videollamada a Larry Rubin, es el presidente de la Comunidad Americana en México. Larry, primero, todavía se vale, feliz 2023 y me da muchísimo gusto verte. ¿Cómo estás? Luis, pues muchas gracias, muy bien, felicidades también a ti, que sea un excelente año y como decías, la verdad un año muy movido, empieza bien el año. Oye, ¿cómo lees la visita de Biden a México? ¿Qué destacas? ¿Qué cosas positivas? ¿Qué cosas negativas? Hay mucha polarización porque el presidente López Obrador pues, es un presidente polarizante. Hay gente que lo detesta y hay gente que lo adora e idolatra. Pero pues lejos de eso, ¿qué tanto repercute en la comunidad americana en México? ¿Qué tanto repercute allá en los Estados Unidos? Cuéntanos, Larry. Claro, necesariamente esta visita se debería haber dado, yo creo, Luis, hace un año y medio, ¿no? Cuando iniciaba su gestión el presidente Biden. Aún así creo que es muy importante que los mandatarios se junten, sus gabinetes se junten y verdaderamente se estructure hacia dónde hay que trabajar en el corto plazo. La relación México-Estados Unidos tiene una serie de aristas que hay que contener en algunos casos, en otros casos cambiar y arreglar, ¿no? No nada más en términos de seguridad, como puede ser el narcotráfico, la lucha del narcotráfico, puede ser el tema migratorio, que es una de las grandes prioridades del gobierno y más bien de política interior, ¿no? Que por eso vimos al presidente Biden haciendo una escala necesaria en El Paso, su primera escala en la frontera en sus 2 años de gobierno, y pasando 4 horas ahí mismo hablando con activistas, líderes, con los que están día a día en el tema migratorio, y claro está, en la visita ya trilateral, tocar el tema comercial, que verdaderamente no se le ha dado el énfasis a nivel mandatarios de las 3 naciones que debería. Particularmente en ese aspecto, nuestra posición como inversión estadounidense, y también he platicado con los líderes de inversión canadiense en México, pues hay mucho por hacer. Creo que hay que mandar señales todavía más claras
de que México sí está dispuesto a respetar el Estado de Derecho. No se pide más que lo que se acordó, ¿no? El TEMEC es un instrumento maravilloso, negociado con mucho esfuerzo entre México, Estados Unidos y Canadá, y después aprobado por los congresos, Luis. Entonces, definitivamente creemos que este encuentro fue importante, se pudo sacar el tema de ciberseguridad, la comisión para acercar más el nearshoring de inversiones estadounidenses en Asia, creo que es una gran oportunidad. Y la realidad es que pues estaremos a la expectativa que se le dé el seguimiento, porque muchas veces en lo negativo, como decías tú, muchas veces estas cumbres nada más sirven pues para una buena oportunidad de fotografía, ¿no? Y queremos que no nada más sea eso, sino que verdaderamente tenga sustancia en un año que se antoja para ambos mandatarios, tanto el presidente Biden como el presidente López Obrador, complejo, porque van a iniciar las campañas presidenciales en México y en Estados Unidos para el 2024. Oye, déjame entrar un poquito a la grilla. A ver, así la rineta, porque tú eres, pues además de presidente de la Comunidad Americana en México, pues también representante importante del Partido Republicano en México. Eres un republicano, pues destacado también allá en los Estados Unidos. Y bueno, yo ahí quiero preguntarte, ¿cómo lo ven allá en Estados Unidos? Porque de entrada, Kevin McCarthy, si no me equivoco, ha ganado el Congreso. Un Congreso que además está, pues de alguna u otra manera, injerenciado, influenciado por el presidente Donald Trump, que tuvo que hacer, pues ahí, algunas presiones para que llegara el mismo McCarthy. Y luego, déjame preguntarte también sobre la popularidad de Biden y cómo aquí en nuestro país le agarra el escándalo de que le encuentran documentos que se supone eran, pues, clasificados de gobierno cuando él era vicepresidente en la administración de Barack Obama y se los encuentran en su oficina privada. Algo parecido a lo que está sucediendo con el presidente Trump y esta denuncia, investigación que se le sigue por los documentos clasificados en Mar-a-Lago. ¿Qué tanto influye esto en la política gringa? ¿Sí jala o quizá pues simplemente pasa un tanto desapercibido? ¿Qué nos dices, Larry? Claro, muy buen punto, Luis. Yo creo que este tema que le agarró justo, lamentablemente dio en México, porque lo distrajo de temas sustanciales que se tienen que ver entre México, Estados Unidos y obviamente Canadá con la visita del primer ministro. Se antoja que va a continuar un debate importante en Estados Unidos, porque el mismo Joe Biden, cuando se encontraron los documentos en posesión del presidente Trump, pues fue muy crítico, ¿no? Y ahora resulta que lo que criticaba, pues a él mismo también le agarraron el mismo pecado, ¿no? Entonces, eso no hace ante la opinión pública y sin partido, ¿no? En ese sentido, no lo hace ver de la mejor manera, ¿no? Yo creo que ese debate va a continuar en Estados Unidos. Hay mucha presión por el tema económico, ¿no? Como sabemos, no nada más en México, sino también al interior de Estados Unidos. Los precios han subido, las tasas de interés también han subido, pegándole al bolsillo del estadounidense, que tú sabes, el estadounidense es una de las poblaciones más endeudadas del mundo, ¿no? Entonces, esto afecta directamente al bolsillo de los estadounidenses. Entonces, pues sí, no abona para un año terzo donde pudiera estar él simbrando pues una campaña política, ya sea para él o para Kamala Harris, que es la sospecha que tenemos. Él fue muy positivo sobre Kamala Harris en la frontera, en el discurso que dio en El Paso, ¿no? Agradeciéndole su gran labor en el trabajo migratorio y demás. Entonces, tenemos sospecha que por ahí pudiera estar él pensando en ella como una potencial sucesora a la presidencia, ¿no? Entonces, creo que el tema político en Estados Unidos está difícil, ¿no? Y no nada más en el Partido Republicano, sino mismo con quién va a ser el candidato en unos meses ya, ¿verdad, Luis? En unos meses, quién será el candidato demócrata y, bueno, y el republicano también, ¿verdad? Para la presidencia de Estados Unidos. Oye, dime algo. Aquí en México el asunto de la detención de Ovidio Guzmán, bueno, pues ha generado una cantidad brutal de Vox Populi, que a lo mejor hasta Biden mismo mandó detenerlo, en fin, o sea, cosas que de pronto entran en la teoría de la conspiración.
pero ¿qué tanto influye o no esta detención en el marco de la visita? Porque si bien es cierto, pues yo creo que no hay que regatear una detención de este tamaño. Es cierto que hubo cooperación pues, de las agencias de inteligencia estadounidenses, como la misma DEA, y es muy cierto también que, por decirlo menos, es oportuno que esta detención se haya dado días antes de que llegara Joe Biden a nuestro país. ¿Qué ves ahí? O sea, detener al hijo del Chapo unos días antes de que el presidente estadounidense esté en México, un buen guiño para los estadounidenses. ¿Importa un poco al tema estadounidense esta detención? Porque con todo, pues el tráfico de fentanilo y esta situación tan infernal, tan lamentable, continúa. Es cierto, y como dicen aquí en México, ¿no? En política no hay coincidencias, ¿verdad? Y la realidad es que el tiempo de la detención fue meritorio por la visita de Joe Biden. Sin duda, también ese es otro de los problemas que aqueja a la administración de Joe Biden, es la muerte por fentanilo, ¿no? Hace unos pocos días se reportó la muerte de un niño joven, un artista muy conocido, que pues por abuso al fentanilo pues murió. Entonces, una droga que está causando pues muchos problemas en Estados Unidos. Ya es considerada el enemigo número uno en cuestión de muertes en Estados Unidos. Entonces, sin menospreciar el gran trabajo que hace el gobierno por encontrar y erradicar el narcotráfico, pues es un tema compartido, ¿no? Y la corresponsabilidad es ante todo importante, porque no es un problema nada más de México, no nada más es un problema de Estados Unidos, es un problema compartido, y la única forma y la única solución viable es que los dos países trabajen de la mano en erradicar este tan grave problema para Estados Unidos y también hoy para México. Larry Rubin es el presidente de la comunidad americana en México. Te aprecio que nos hayas regalado estos minutos aquí en Heraldo Televisión en Contracara. Te mando un abrazo y de nueva cuenta lo mejor en este 2023. Igualmente, Luis, muchísimas gracias y un gusto estar con tu auditorio también. Gracias, es Larry Rubin. Oiga, ¿y usted qué opina? ¿Cómo vio la visita? Hay muchas perlas. El asunto de este viaje en la Bestia y que el presidente estuvo ahí apretando botones al vehículo pues más importante de seguridad en los Estados Unidos, el que transporta nada más y nada menos que al presidente estadounidense. Y bueno, el discurso de López Obrador, que duró muchísimo tiempo en una respuesta y no dio tiempo a que el presidente Biden y el presidente Trudeau pues respondieran también cuestionamientos de la prensa. Hay mucho de qué hablar y lo vamos a estar haciendo aquí en este espacio. Pero antes quiero compartirle una entrevista que tuvimos en MBS Radio con el canciller Marcelo Ebrard, porque hay muchos temas que están sobre la mesa en torno al asunto de esta cumbre trilateral. Ebrard nos habló hace unos días pues sobre el tema importante en torno primero a lo que representa la diplomacia. Escuche. Yo destacaría la relación personal entre los tres. Ha tenido la oportunidad de conversar y convivir con el presidente Biden y el primer ministro Trudeau, como pues no se había dado hace bastante tiempo. Estuvieron juntos en Washington, pero ahora han tenido más espacios, más posibilidades, porque así se diseñó esta cumbre, para que puedan conversar, compartir sus puntos de vista, sus preocupaciones, sus aspiraciones, y eso es como construyes el entendimiento entre líderes. Eso es insustituible. De hecho, yo diría que la mitad de la diplomacia es eso. Le pregunté a Ebrard también sobre el asunto del fentanilo, sobre la detención de Ovidio Guzmán y sobre la preocupación del presidente norteamericano Joe Biden en torno al tráfico de esta droga. Esto fue lo que me dijo. Es una causa común. Si tú me dices, oye, ¿cómo vamos a confrontarnos con esto? Ve las tomas, ya tenemos toda la clasificación de las armas, ahora que fue la detención de Ovidio Guzmán, más del 80% de esas armas vienen de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo las pasan? Cruzan de allá para acá cuando es ilegal hacerlo. Acá, en muchos de los puntos no se revisaba. Ya les dijimos que los vamos a revisar ahora. Vamos a tener, ya informó la defensa, que aduanas van a poner tecnología no intrusiva para impedir que pasen. Entonces, tenemos que lograrlo. Necesitamos nada más trabajar en conjunto. Entonces, creo que hay una buena disposición de hacerlo y espero que tengamos resultados los próximos meses que nos ayuden a esta lucha común en contra del fentanilo. Ahora, hay una respuesta que causó polémica.
Y es la respuesta de los migrantes. Porque usted sabe que los Estados Unidos van a ofrecer 340,000 visas de trabajo. Pero para obtenerlas, pues no es una cosa sencilla, no es enchilame una. Está complicado obtener una visa de trabajo. Además de que hay mucha gente que pues está vetada por distintas circunstancias. Los estadounidenses no se dan cierto abasto, quieren a ciertos migrantes particularmente especializados en ciertos trabajos. Pero pues están teniendo a México como una especie de tercer país seguro. ¿Qué quiere decir eso? Venezolanos, cubanos, haitianos, todos los que están buscando trabajar y vivir en los Estados Unidos, antes podían llegar a suelo americano, solicitar el refugio o el asilo político y se abría un proceso relativamente largo que les permitía quedarse en la Unión Americana en lo que determinaban si había posibilidad o no de tener refugio político. Sin embargo, ahora esto ya no es así. Todos los migrantes que estén solicitando asilo en Estados Unidos se quedan en donde creen. Pues sí, en México. Y eso está haciendo que lleguen más o menos 1,000 migrantes todos los días. 30,000 migrantes al mes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Esto fue lo que me dijo Ebrard. Nosotros tenemos una tasa de repatriación muy baja respecto a otros países porque somos un país de 130 millones de personas. Pues si llegan 30,000 al mes, pues casi ni se nota. Lo único que tenemos que buscar es que tengan trabajo y apoyar en la medida de lo posible. Yo entiendo que hay personas que molestan, pero francamente creo que sería muy cruel que México los deportara. Bueno, ¿qué opina usted? Escríbame en @Heraldo de México, estamos en @Heraldo Televisión y también en mis redes sociales, en @Luis Cárdenas MX, en todos lados, en TikTok, en Kwai, en Instagram, en Facebook, en Twitter, @Luis Cárdenas MX. Esto es Contracara y regreso con mucho más. Seguimos aquí en Heraldo Televisión, en Contracara. Gracias por acompañarnos y gracias por todos los mensajes que nos llegan a través de las redes sociales. Oiga, el presidente López Obrador se ha referido a esta cumbre. Es una cumbre histórica, es una cumbre que se había suspendido de manera momentánea y es una cumbre con grandes retos. Esto fue lo que dijo en un video al respecto de la Cumbre de Líderes de América del Norte. El solo hecho de reunirnos como buenos vecinos, en un ambiente de respeto, para buscar juntos el bienestar de nuestros pueblos, ya es en sí mismo un acontecimiento histórico. Y yo soy el elevadorista. Esta noche aquí en Contracara tengo el privilegio de poder platicar con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, profesora investigadora en Derecho Internacional, conocedora como pocas en este país de la relación entre México y Estados Unidos y del pulso que se vive en ambas naciones. Es un honor tenerte aquí, doctora. Mil gracias por estar con nosotros. Como siempre, un privilegio estar en tu programa, Luis. Gracias por la invitación. Oye, hay muchos temas, ahorita vamos tocando cada uno de ellos. Pero así, de entrada, ¿qué lees en toda esta visita? Hay muchas perlas también ahí al respecto, desde la respuesta enorme que dio López Obrador ayer, cerrando la misma cumbre, que no haya dejado hablar ni a Biden ni a Trudeau. Pero lejos de todo este asunto, de muchas perlas, ¿qué lees? ¿Qué ves? Bueno, en principio sí decir que es una visita histórica si consideramos que prácticamente los últimos 10 años ningún presidente había estado en territorio mexicano. Sí es cierto que se habían reunido particularmente en la antesala de esta cumbre que se suscitó justo en tiempos de pandemia y de manera virtual, y algunas llamadas telefónicas en particular. Pero eso es muy importante si consideramos que los representantes del TEMEC y particularmente el líder de Estados Unidos sigue representando un nivel
de poderío hegemónico muy importante a nivel mundial. Joe Biden es uno de los presidentes más fuertes del mundo y, por otra parte, decirlo, este bloque representa el 25% del Producto Interno a nivel mundial. Entonces, sus aportaciones económicas en un eje dinámico tan importante son vitales. Así es que es una visita histórica, pero que también se da de carrera rumbo al término de cada uno de los periodos del presidente, tanto mexicano, AMLO, como Biden. Están ya cerrando sus propias carreras rumbo a los siguientes periodos presidenciales. Esto les resta en la oportunidad de conseguir todo lo que se planeó en esta gran cumbre. Es un asunto interesante porque además Biden no llega en su mejor momento. Le toca aquí un escándalo mismo, ¿no? O sea, le descubren documentos que pues, supuestamente eran pues de la Casa Blanca, documentos gubernamentales en su oficina privada, algo similar a lo que está pasando con Trump. Le ganan también ahí el Congreso con McCarthy y con el ala ultra radical. No llega precisamente en el mejor momento Biden. ¿Cómo lo viste aquí? Fíjate que ahí hay varios matices en esta contracara, que es lo siguiente. Sí, claro. Estas elecciones intermedias en Estados Unidos eran el voto de castigo respecto al mandato de Biden, saliendo de una pandemia con una espiral de inflación bastante fuerte, pero también con un control importante de crecimiento en el empleo, superiores a las cifras que había logrado su antecesor Trump. Así es que por esa parte no habría que reclamarle tanto a Joe Biden. Ahora, respecto a la composición de las cámaras, tampoco sale tan mal. Claro. Costó mucho que McCarthy quedara como representante de la Cámara, ¿no? 15 votos, ¿no? Sí, bueno, 15 rondas. 15 rondas para que llegara. Y además, acuérdense que él sigue la política de MAGA, que es Make America Great Again, de Donald Trump. O sea, sí es un conservador y también podríamos decir casi un radical. Pero aún así, no le va tan mal en número de gobernaturas a los demócratas, ni tampoco le va tan mal en la composición del Congreso. Hay oportunidades todavía. Y ahí es donde hubiera tenido el verdadero voto de castigo por parte de los votantes. Así es que creo que ahí la popularidad se mide en términos distintos a los que nosotros concebimos con discursos más orientados al populismo, ¿no? Eso por una parte. ¿Cómo lo veo aquí? Bueno, lo veo sí con ganas de querer hacer cosas a Joe Biden, con expectativas importantes en temas migratorios, pero con un déficit brutal ante su propio Congreso. Para pasar una política o una iniciativa migratoria en Estados Unidos, necesariamente tiene que tener el voto del Congreso. Y eso sí va a ser muy difícil de conseguir en el tiempo que le queda. Algo interesante es, por ejemplo, o al menos un logro del gobierno de Biden que beneficia a México, es ya la aceptación con términos de reunificación de familias, por ejemplo, de las nacionalidades haitianas, cubana, nicaragüense y venezolana, pero siempre y cuando lleguen de una forma distinta a la que es por tierra, ¿no? Entonces, ahí sigue teniendo un problema México, sí, pero se están tomando acciones a nivel del Ejecutivo por parte de Joe Biden para tratar de solventar el discurso de la migración sin que por ello llegue al fondo de resolver la situación. Hay un plan muy importante que ayer cumplió 6 meses precisamente, que es la Declaración de Los Ángeles, que es una declaración por parte de Estados Unidos donde involucra a Estados Unidos, a Canadá y a sus socios extranjeros para fomentar la cooperación en materia migratoria, ampliar las visas de trabajo temporal, pero también las visas de trabajo H-2B, que son las de trabajadores no necesariamente del campo, para tratar de facilitar y agilizar esta movilidad laboral. Entonces, creo que Biden trae buenas propuestas, pero no termina de resolver. Claro. Hablemos un poco más sobre este asunto de la migración. De hecho, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, pues al momento de agradecer a López Obrador por recibir a migrantes que no cumplen con los requisitos para entrar a su país de manera legal, pues señaló también esto en la búsqueda de esta famosísima reforma migratoria. Vamos a escucharlo y vamos a verlo. Claro. Quisiera agradecerle al presidente de México por acordar recibir hasta 3,000 personas que no cumplen con estos criterios, porque en este momento los cárteles se ganan mucho dinero y esto lo usan para el narcotráfico. Las personas tienen que atravesar junglas, es un largo viaje para llegar hasta la frontera y muchas de estas personas son víctimas
víctimas por lo que tienen que pagar, pero también las victimizan físicamente y de otras maneras. Queremos que sea más fácil que lleguen las personas, queremos abrir la capacidad de que puedan llegar, pero que no pasen por este proceso tan terrible. Vamos a continuar con nuestros esfuerzos de abordar las causas fundamentales de las migraciones, diciéndoles a las personas que se queden en sus países de origen. Le he pedido al Congreso $4,000 millones para esta iniciativa. Nuestra vicepresidenta también ha acordado $3,000 millones en donaciones privadas para asegurar, todos ustedes lo saben, que en los Estados Unidos todos somos migrantes. Los míos llegaron durante la hambruna irlandesa, pero todos somos inmigrantes. Son 30,000 más o menos los migrantes que podrían estar llegando a nuestro país, inclusive pues cada mes. O sea, hay una llegada de migrantes muy amplia en varios estados de la República. Hay comunidades que ya se están haciendo en algunos estados, como en Baja California, en la zona de Tijuana, por ejemplo, en Nuevo Laredo, también allá en Tamaulipas, en Chiapas. Pues es un asunto que va preocupando. Lejos de los acuerdos y las palabras y lo bonito que suena a veces el discurso, la realidad es totalmente opuesta, doctora. ¿Qué ves aquí en el tema migratorio? Otra vez con esta declaración de Migración y Protección de Los Ángeles y en alusión a lo que se dijo ayer, que tú corriges bien, que son 30,000, uno de los programas que se tienen es la ampliación de visas legales. No solamente visas humanitarias ni de trabajo temporal, sino también fomentar, por ejemplo, que países como Ecuador y Costa Rica, que también están recibiendo muchos migrantes y sirven de contención para que lleguen a Estados Unidos, se dispongan también cantidades multimillonarias para que se conviertan en estados de acogida o de recepción de los migrantes que se devuelven. Ahora, el tema migratorio no es exclusivo de los Estados Unidos ni de México. Es un tema hemisférico que requiere de un entramado mucho más amplio, donde Estados Unidos y México también han incorporado a la Organización de Naciones Unidas a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es el ACNUR, y también dentro de unos organismos especializados como lo es la Organización Internacional de Migrantes. Entonces, hay una serie de contextos que van a tratar de coadyuvar para solventar la situación. Pero la realidad es que si Estados Unidos no termina por quitar el título 42, que es este plan de devolución forzada donde nos están regresando nosotros a los migrantes que llegan de manera irregular a su territorio, varándose en la frontera norte de nuestro país, pues están generando un caos bastante fuerte. Entonces, sí se necesita mayor cooperación, no solamente la voluntad no funciona si no existe el recurso. Sí tendrá que hacer Biden un esfuerzo para presionar al Congreso de los Estados Unidos en aras de adquirir mayor capital para poder cooperar de manera bilateral con México y que no sea un problema para México lo que ellos mismos están provocando en este momento. ¿Qué tanto, y va a ser políticamente incorrecta mi pregunta, lo sé, pero qué tanto deberían los estadounidenses de pagarnos por el tema de los migrantes, por recibirlos aquí? Hay algo que preocupa, a mí me preocupa mucho porque va creciendo, lo veo en las redes sociales, la xenofobia, los discursos de odio de gente que pues ve invadida, es lo que dicen en las redes, sus ciudades, sus pueblos, pues cuando van llegando estas cantidades de migrantes. Hablamos de venezolanos, hablamos de muchos cubanos, hablamos de muchos hombres y mujeres que difícilmente van a poder obtener estas visas, además, que parece que se van a quedar en nuestro país. ¿Qué tanto tendría que haber, como ha pasado en algunas regiones de Europa, una especie de apoyo, de estímulo económico sobre estas olas de migrantes? Bueno, ese es un tema bastante importante. En Estados Unidos, por ejemplo, ha hecho grandes aportaciones a 17 países de Sudamérica que han sido receptoras o países de acogida de venezolanos, tratando de contener que estos se trasladen hacia Estados Unidos. Es decir, estamos haciendo un análisis de nuestra frontera, pero no estamos viendo más allá de lo que tiene que ver justamente con la migración desde nuestro propio continente, es decir, el fenómeno intramigratorio, no solamente hacia Estados Unidos, sino entre los propios estados del Cono Sur. Claro. Cada estado ha estado tratando de haciendo lo suyo, pero tienen problemáticas bastante difíciles por resolver que impiden que sea el tema migratorio el eje de su propia política y su propio recurso. Entonces, este es un tema difícil
difícil, pero hay que decir, esta contención que está tratando de hacer Estados Unidos y Canadá desde nuestra frontera sur y hacia el norte, por ejemplo, esta pifia que hubo en este madruguete que hizo el gobierno de los Estados Unidos cuando saca por anticipada la conclusión de la cumbre, cuando esta aún no terminaba, y dice, se va a crear un centro de migrantes en el sur de México. Y luego AMLO, en la declaración, el presidente mexicano dice, bueno, no, va a haber apoyos, pero él no habló de un centro de ayuda, ¿no? Ni un centro de detenciones, ni nada, que lo veremos si se construye hoy esa iniciativa. Pero el tema aquí es también de cooperación hacia México para solventar esta crisis. La ACNUR, este alto comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, junto con México, la intención es que esta mano de obra que se queda aquí de manera ilegal se pueda sumar a ciertas esferas productivas y que no se quede subutilizada o que se quede allí nada más recibiendo un apoyo, sino que realmente sea de utilidad. Por ejemplo, ahí vemos el discurso de Trudeau, muy interesante, aludiendo a la crisis no solamente climática, sino política de Haití, y diciendo, nosotros vamos a recibir y legalizar a 4,000 haitianos. ¿Por qué? Porque hay una lengua común, que es el francés entre ellos, son francófonos, y nosotros haremos nuestra parte. No estaría tan segura que la Unión Europea sea el modelo a seguir respecto a los flujos migratorios, porque ni ellos mismos se han puesto de acuerdo en las cuotas de refugiados que han de tener. El Brexit ocurrió precisamente, entre otras cosas, porque el Reino Unido no quería ya recibir a más migrantes de los migrantes que provenían de Siria, del África subsahariana y de todos estos países en convulsión y crisis humanitarias y de guerra, ¿no? Entonces, no creo que Europa sea el modelo a seguir. Sí, respetable muchos estados que son de brazos abiertos, pero vamos, creo que México tiene una problemática y otra composición muy diferente. No estamos recibiendo migrantes por conflictos armados, estamos realmente recibiendo migrantes que están huyendo de sus países por temas de pobreza y desesperación, porque no tienen las fuentes de ingreso para sustentarse. Por supervivencia. Exactamente. Por supervivencia, por violencia también extrema, como se ha dado en algunas zonas de la América Latina. Centroamérica también, de Centroamérica. Claro. Y a mí me llama la atención pues que se siga hablando de estos centros de migrantes, porque pues no somos precisamente los mejores teniendo centros, no somos precisamente los mejores cuidando los derechos humanos, y estos centros de migrantes, pues sabemos que en algunos casos, particularmente en zonas de Chiapas, han sido comparados a cárceles. Entonces, híjole, no quiero sonar alarmista, pero pues parece que estamos hablando, ¿qué? Una especie como de centros de detención, de centros de aislamiento. ¿Qué es eso, doctora? Pues sí, esa es una realidad y lo vemos con Estados Unidos, ¿no? En el periodo de Barack Obama es cuando se implementaron estrategias de enjaulamiento prácticamente en ciertas calles, niños, ¿no? Exacto, debajo de los puentes, etcétera. Entonces sí, eso ha desbordado la capacidad del Estado en el cumplimiento, por supuesto, de los derechos humanos, en Estados Unidos de los derechos civiles de protección a los seres humanos, ¿no? Entonces yo creo que también hay por eso las manifestaciones que pudimos observar en Palacio Nacional, fuera de en temas de exigencia migratoria y por supuesto del respeto a la vida de estos migrantes. Entonces sí, ahí hay una deuda fortísima pendiente, donde estos centros de detención también han quedado a deberles a las comunidades de migrantes en términos de darles las condiciones para que puedan tener en plazos cortos los trámites y los procesos, ya sea de permanencia mediante la entrega de visas humanitarias u otro tipo de visas propicias para que se mantengan aquí o la devolución a sus territorios. Yo creo que sí, ese es un tema de reconstrucción absoluta por parte del Instituto Nacional de Migración, de la Secretaría de Gobernación, que deberían estar haciendo todavía mucho más para generar las condiciones de respeto a los migrantes. Y que no solamente ocurren atropellos a partir del ingreso al territorio mexicano por vía terrestre. En vía aérea hay migrantes que llegan con el visado y es la propia autoridad aquí que con criterios de discreción o discrecionales les dice, tú no entras, ¿no? Y entonces sí me parece que el sistema es demasiado perverso y que sí tendríamos que ser mucho más acuciosos y objetivos para que prevalezca el Estado de Derecho en atención a todos los extranjeros que tratan de ingresar a territorio mexicano. El otro asunto con Estados Unidos pues fue el tema del fentanilo. Pareciera de manera muy simplona, es que a López Obrador
pues le preocupaba el tema de mayor apoyo, de más dinero, de más recursos, y a Joe Biden el asunto del fentanilo. En este video que vimos, en donde, bueno, pues hay ahí algunas discusiones iniciales, lo que se ve, lo que se publica, porque, bueno, pues hubo otras que evidentemente no conocemos ni conoceremos. Se da además la detención de Ovidio Guzmán unos días antes. Suena a una detención extremadamente oportuna, por decirlo menos. Pero ¿qué tanto podemos hacer algo? ¿Qué tanto podemos comprometernos? ¿Qué tanto esto representa un éxito, un cambio o un fracaso a final de cuentas? El combate al fentanilo que tanto preocupa y que tantos muertos está dejando en los Estados Unidos por estas adicciones. Ese es un tema bastante importante en esta contracara, porque en esa contracara lo que yo te diría es la siguiente. Si bien es cierto, pareciera que todo estuvo muy puntualmente establecido para entregar a Ovidio en este periodo justo previo a la cumbre, también hay que decirlo, México ha hecho un esfuerzo denodado para contribuir en la lucha contra el crimen organizado y el consumo de drogas, que si bien es cierto, nosotros éramos país de tránsito, ahora también somos un país de productor de tránsito y de consumo. Sí. Pero vamos, esto trae muchas... El tema de seguridad es multifactorial. El tema del narcotráfico no solamente son las drogas, sino también otro tipo de negocios ilegales, como la trata de personas, el tráfico de personas, el tráfico de órganos y muchísimas otras aristas. El tráfico de armas, por ejemplo, ¿no? Entonces, si México está haciendo un esfuerzo denodado por el combate al crimen organizado, pasamos de la iniciativa Mérida al entendimiento bicentenario, la gran pregunta es, ¿Estados Unidos cómo está respondiendo? Porque no basta con decir, voy a apoyar con iniciativas que den tecnología o con apoyos económicos. ¿Cuántos capos o cuántas mafias del lado estadounidense han sido detenidas para evitar el tráfico de drogas? ¿Cuándo hemos escuchado esto? Una. Segunda, ¿qué hay de, por ejemplo, las demandas que México instauró en contra de... Primero, los fabricantes de armas en Boston, que sí, perdimos en la primera instancia, pero estamos en apelación en esa corte. Y en la corte de Arizona, ya no en contra de fabricantes de armas, sino en contra de los vendedores de armas. Es decir, México sí ha hecho y ha tenido un entramado bastante serio, incluso en el Consejo de Seguridad, en el periodo que nos correspondió hasta el año pasado, hicimos lo posible para visibilizar esta espiral de violencia y las acciones que el gobierno ha tomado. Y Estados Unidos aquí parecería más distraído por una guerra con Rusia y Ucrania, que no es cosa menor, no vamos a disminuir la problemática, pero ¿cuál es la estrategia que ellos han llevado? Un tema aquí es el alto nivel de separación de poderes que tienen los estados frente al poder federal de los Estados Unidos. Por su propia esencia, no eran estados confederados que generan una gran federación, pero que preservaron un alto grado de soberanía, no como nosotros, que más que estados soberanos somos estados autónomos, ¿no? 117 de la Constitución. Pero lo que te quería decir aquí es una California con una política totalmente laxa, donde sí permite el consumo de drogas. ¿Cómo vas a acabar con el tráfico de drogas si estados en la Unión Americana permiten el consumo de las drogas? Sí, claro. Entonces, hay una problemática de una falta de estructura en el combate, no solamente crimen organizado, sino también respecto a cómo combatir desde el punto de vista de salud el consumo de este tipo de drogas. Algo que me llama la atención ahí, un estado de la Unión Americana que hace unos días también, previo a la visita de Biden, legaliza es un decir, permite, había ya algunas lagunas legales, el consumo de los famosos hongos mágicos, ¿no? O sea, están ya en la discusión de drogas psicodélicas, inclusive hasta de punto recreativo, y por el otro lado tienes el combate, porque allá no se está viendo mucho en torno a los temas de adicción. El mismo fentanilo, pues es un medicamento, y es un medicamento que en algún momento en los Estados Unidos se permitió y se vendía como si fueran dulces. Y bueno, pues ahí están las consecuencias. O sea, ¿qué están haciendo los estadounidenses más allá de reclamarnos, no? Sí, es un tema bastante interesante y con otras caras también, ¿no? Porque tan dañino sería ese consumo para la sociedad como lo es la venta del alcohol libremente. Así es. O del tabaco, donde el México dice, bueno, mira, para disminuir el consumo de cigarrillos ya no se van a poder exhibir, ¿no? Tienen que estar escondidos y tú tienes que llegar y preguntar por el tabaco. Ya no puede estar exhibido para tratar de disminuir el grado de consumo. Pues sí, pero atrás tienes las vitrinas completas de N tipos de alcohol, ¿no? Y entonces, y además está en discusión la despenalización del consumo de marihuana. Entonces, ese tipo de estrategias no son muy claras ni tampoco nos permiten visibilizar
cuáles van a ser las medidas que Estados Unidos asuma también para contribuir en que ya no exista este potencial riesgo para México con esta espiral de violencia que estamos viviendo por el tráfico de drogas. Se habló también de los temas comerciales, de los temas económicos, quizá uno de los temas pues, más complicados para México. Veo a muchos colegas que se sienten muy pesimistas con respecto al tema, porque claramente López Obrador tiene visiones pues, muy distintas a las que puede llegar a tener Biden o a las que puede llegar a tener Trudeau y hacia dónde estamos caminando. Empecemos, si te parece, por el famoso asunto energético, ¿no? Las energías limpias. Me llamaba la atención lo que tuiteaba la secretaria de Energía en Estados Unidos en torno al potencial enorme de riqueza que tendremos o que podríamos tener para energías renovables. Podríamos ser una potencia mundial, decía en sus redes sociales. Pero pues aquí no nos gustan mucho las energías renovables, no le gusta al presidente el tema, le molestan los ventiladores que generan energía eólica, le molesta ahí el tema del uso de energía solar, la considera ineficiente, apuestan mucho por la energía sucia. ¿Cómo viste eso? Energía, y eso pues venía muy desde Canadá también en el reclamo, ¿no? El tema energético se mencionó superficialmente. No entraron a fondo porque ahorita están precisamente las consultas abiertas a la luz del Tratado México, Estados Unidos, Canadá o el TEMEC, en términos de si esta ley de la industria eléctrica que se aprobó por el gobierno mexicano atenta contra los grados de inversión de la iniciativa privada de nuestros socios comerciales y que favorece, y no genera un monopolio, pero sí favorece de manera muy importante a la CFE, que sería la que tendría mayor capacidad de inversión en detrimento de los competidores que ya tenían firmado un TEMEC donde se establecían los grados de participación o de inversión extranjera en esos rubros. Entonces, ahí están abiertas las consultas desde la época de Tatiana Cloutier, llega Raquel Buenrostro, se han extendido las consultas, rebasado todos los plazos previstos en el tratado, pero en alusión a tratar de la mejor solución para beneficiar a todas las partes. Yo creo que por eso no entraron tanto a temas muy puntuales del sector energético, ¿no? Como lo fue, por ejemplo, tampoco el tema del sector de electromovilidad. Justamente hoy salió el fallo ante la Organización Mundial de Comercio, interpuesto por México y como interesado Canadá, en contra de la rigidez que establece Estados Unidos en la interpretación de las reglas de origen en el sector automotriz. Entonces, hay cosas que no pueden ser contaminadas por los líderes o los mandatarios cuando los equipos técnicos o las secretarías ya están inmersos en ellos resolviendo, tratando de resolver. Pero ¿por qué México sí va a cambiar su estrategia? ¿Y por qué sí nos vamos a subir al tren de la sostenibilidad que no ha estado muy claro en este gobierno? Bueno, porque existen de por medio más de 42,000 millones de dólares que Estados Unidos dará en un crédito al programa o Plan Sonora, precisamente para incentivar la electromovilidad con la explotación del níquel y la creación de baterías y generar un hub de semiconductores de cara a que China cada vez más amenaza su presencia en Taiwán o la recuperación de Taiwán o la invasión de Taiwán o como le queramos llamar. Y Estados Unidos se está preparando. O sea, si nosotros revisamos, por ejemplo, en el Departamento de Comercio que preside la secretaria Gina Raimondo, podemos ver el plan de comercio, Plan Global de Comercio al 2020, y ellos ya tenían todas estas pláticas. O sea, lo único que han ido haciendo es bordando con congruencia y seguridad lo que ya habían establecido desde que Biden llegó a este mandato. Entonces, hay una lógica que ellos han echado a caminar tiempo atrás y donde México es una pieza estratégica, porque si ese mercado se logra con el programa o Plan Sonora, sería muy importante para México participar en esta electromovilidad. Mientras Estados Unidos para el 2030 pretende tener más del 30% de su industria de autos ya eléctricos, México apenas apunta a tener para entonces el 5%. Pero ya es iniciar algo. ¿En cuánto tiempo le queda al mandatario mexicano para poder establecer todo esto? Tal vez solamente las bases, pero no veremos su realización. Le tocará ya al siguiente gobierno y veremos entonces si hay un verdadero interés por parte de este país de contribuir e impedir el calentamiento global a 2.5 grados. Es que es una cumbre que llega con un mundo convulso cada vez más y más convulso. Es una cumbre que llega ya con un mundo en guerra, con una guerra en Ucrania, con esta invasión de Rusia a Ucrania,
que bueno, para algunos expertos no va a ser de resolución sencilla y no será de resolución inmediata, hay quien lo ve muy largo, y que juega pues un papel de reacomodo geopolítico. ¿Cómo nos ves en México, Estados Unidos y Canadá como este bloque? Nos decías hace rato, el 25% de lo que sería el PIB mundial se produce en México, Estados Unidos y Canadá. En este reacomodo, supongo que se estará buscando menor dependencia de China y fortalecernos. Veo pues a Canadá y a Estados Unidos muy en la misma línea. No sé qué tanto vamos a estar en México, y no solo por López Obrador, tienes razón, al final ya va de salida. ¿Qué tanto vamos? ¿Qué tanto jugamos en ese papel? Qué pregunta tan interesante en contracara. Fíjate que ayer justamente se anunciaba este programa que muchos comentaristas hicieron alusión a una vuelta al pasado, ¿no? Como un flashback y un déjà vu de decir, a ver, espérame, esto los que nacieron en los 60s y vivieron en los 70s, ya habían vivido esto de la sustitución de importaciones, ¿no? Y bueno, aquí eso va a ser muy interesante tu pregunta por lo siguiente. Actualmente el TEMEC es un bloque altamente competitivo que le hace frente a los bloques asiáticos y al bloque europeo. Sin duda somos un jugador en esta triada muy importante. Pero si hablamos del tema de sustitución de importaciones, va a ser muy interesante ver cómo logran lo siguiente. No retrocedamos al pasado, porque son cosas muy diferentes. México ya se subió al tren de la globalización, por más que quieran decir que la globalización no va, bueno, pues vean al mundo convulso, como tú dices, ¿no? Totalmente articulado, con problemas de gas por esa articulación y de suministros. El TEMEC ya te da tarifas preferenciales en este bloque, lo que nos vuelve competitivos frente a los otros. Imaginemos que ahora incentivas este tipo de bienes y servicios de alta calidad que se produzcan en nuestros territorios y que solamente transiten a determinado precio a favor en nuestro propio territorio, frente a otros. Entonces creo que nos vuelve un mercado común muy importante, pero aquí hay que ver cómo van a instalar el concepto de sustitución de importaciones, no solamente para incentivar lo que ya se tiene y otros bienes y servicios que puedan ser paradigmáticos frente a otro tipo de servicio de naturaleza similar. ¿Cómo vamos a responder a nuestros 52 socios comerciales de 14 tratados de libre comercio que tiene México respecto al trato nacional y la cláusula de nación más favorecida, que pretende dar a los otros estados importantes beneficios como los que consideramos en otros tratados? Ese es el diablo en los detalles. Entonces hay que ver si este comité de 12 personas logra tratar de satisfacer las demandas prescritas por los demás tratados, pero siempre también buscando incentivar este eje económico que actualmente es muy competitivo frente a otros bloques económicos. Oye, no quiero desaprovechar la oportunidad, nos quedan 2 minutitos y sé que es muy difícil decir en 2 minutitos, pero ¿qué ves en este 2023 a nivel global? Hay muchas cosas que están ahí en el tintero, el crecimiento y el resurgimiento del populismo, estas cuestiones, por ejemplo, a las que hacía referencia el mismo Trudeau en algún punto de los bloques y países autoritarios y países democráticos. No sé, ¿qué ves en este 2023? Bueno, mira, pues como académica en el TEC de Monterrey y como presidenta de la International Association en México, y sin ser economista, pero sí abogada internacionalista, lo que estamos viendo y lo que estoy viendo es sí la construcción de algo más parecido a una recesión a nivel mundial, sin que las cifras a nivel individual así lo hagan ver, por esta recomposición de las cadenas de valor. Estos nuevos nichos de mercado, la lucha por los nuevos recursos naturales que se están dando, la guerra Rusia-Ucraniana no es específicamente para la expansión del territorio como en el siglo pasado, es por el dominio y obtención de recursos naturales de cara al futuro. Entonces, me parece que sí va a ser un año complejo en todos los sentidos, un año crítico para la reconfiguración de los organismos internacionales que pudieran señalar la posibilidad de un nuevo orden mundial que responda a estos conflictos heredados desde la Segunda Guerra Mundial y que se han venido acentuando por situaciones diversas en este siglo, ¿no? Entonces, sí veo un año complejo. Yo soy un irredenta optimista, me gustaría decir que todo es bello, todo es rosa y todo es feliz,
Pero no, sí, estamos viendo índices de desempleabilidad en nuestro país y en muchos otros. Estamos viendo cómo se privilegia la mano de obra local en contra de otra. Entonces sí me parece que van a haber obstáculos importantes, que se van a exacerbar los proteccionismos de los estados, pero que finalmente tenemos referees como la OMC y otros que pueden venir a paliar ese tipo de situaciones. Las críticas a la OEA, por ejemplo, de parte del mandatario mexicano y de Marcelo Ebrard, tiene todas las críticas, tiene razón, pero hay que rescatar al sistema interamericano de derechos humanos, que finalmente da evidencia de las violaciones que cometen los estados en contra de su propia población. Hay cosas buenas también hay cosas positivas, y recordar el privilegio que tiene México en 2 grandes océanos, con un vasto territorio y una mano de obra muy importante. Así es que creo que hay elementos para enfrentar cualquier crisis que se presente durante el 2023. Doctora Ileana Rodríguez Santibáñez, mil gracias por estar con nosotros. No, es un privilegio estar contigo. Muchísimas gracias. Por platicar y aprender tanto de ti. Gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta pronto. Pásela maravillosamente bien. Muy buenas noches. Nos vemos en el siguiente Contracara aquí en Heraldo Televisión. Yo me llamo Luis Cárdenas. Feliz 2023.